Y bueno, es para nosotros un placer poder conectarnos por este medio con el hermano Jaime Masurek. ¿Sí lo tendríamos? ¿Listo? Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Aló, aló, ¿se escucha? Gloria a Dios. ¿Le escuchamos? Aló, aló. Saludos, México, Distrito Central. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Lo Aló, escuchamos, aló, pero ¿se no me lo puede vemos. ver? Sí, ahí estamos. Ok. No lo ¿Qué vemos. tal, amigos? ¿Cómo estamos? Les saludo Jaime Masurek desde Ciudad Panamá en esta ocasión. Y quiero antes de nada agradecerle a la hermana Maribel por su amable invitación para estar presente en este gran evento, en esta oportunidad. Cuánto quisiera estar junto a ustedes, pero lastimosamente no pudo ser posible por otros compromisos. Justamente me encuentro ahora en Panamá, pero por la ayuda del Señor, tiempo libre en este momento para poder compartir con ustedes. Así que a cada uno, antes de nada, un gran abrazo, un gran saludo, que con mucho cariño. He estado antes en el Distrito Central, como saben, allá en el Monte Carmelo, además de la Convención Nacional hace un par de años atrás. Y pues para mí siempre es un privilegio, un lujo, poder compartir algo con mis hermanos de México. Vamos en esta ocasión a estar hablando sobre el tema de el liderazgo generacional. Precisamente lo que vamos a hablar es sobre alcanzando las generaciones más jóvenes. La hermana Maribel me comentaba al explicar el tema que el objetivo de esta charla es hablar sobre los desafíos particulares que hay en el evangelismo y el discipulado de las generaciones jóvenes de la actualidad. Así que, ¿por qué no pedimos la ayuda del Señor que esté con nosotros en este momento? Y ya vamos entonces a comenzar este tema. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de compartir con mis hermanos allá en Distrito Central, y rogamos tu ayuda sobre esta hora, esta charla, que todos podamos juntos aprender. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Ok, ahora sé que me escuchan. Tengo un poco de reto. Bien, quiero empezar hablando un poco sobre las generaciones más recientes y los nombres que estos tienen. Creo que todos estamos muy conscientes que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos años, durante nuestras propias vidas. El mundo en que yo vivo hoy es muy, muy diferente al mundo en que yo nací. Hay grandes cambios en economía, en tecnología, relaciones humanas, comunicaciones, y más que nada en los valores. Y donde más se aprecian estos cambios es en la gente joven. Las dos generaciones más nuevas, más recientes, son las que vamos a enfocar. Estos son los milenios y lo que se llama la generación Z. Vamos a mirar un poquito a las generaciones del último siglo, porque los sociólogos han hecho muchos estudios sobre estas personas, y aunque por supuesto hay de todo en todo tiempo, en toda generación hay gente muy esforzada, hay gente que es floja. En toda generación hay gente que es muy, muy inteligente, muy capaz, y gente que no tiene esos atributos. Sin embargo, se marcan ciertas tendencias donde se aprecia una consistencia en una cuantiosa mayoría. Entonces, en los últimos 100 años, a las generaciones los sociólogos los han clasificado de la primera forma así. La gente que nació entre el año 1900 y el 1924
A eso se le ha llamado la generación más grande. En inglés, the greatest generation. Porque esta fue la generación que luchó y ganó la Segunda Guerra Mundial. Mi padre fue miembro de esta generación. Y yo doy fe que mi padre y otros como él, como hombres jóvenes, fueron llamados a la guerra, lucharon, libraron al mundo del nazismo y luego volvieron, no lloraban, no se lamentaban, aun los que estaban con grandes heridas, no se hicieron llorones, sino que subieron las mangas y se pusieron a trabajar y crearon una sociedad muy extraordinaria. Los sociólogos observan que los miembros de esta generación se destacan por su sentido de responsabilidad personal. No son ni fueron personas que andaban buscando a quién echar la culpa de sus problemas. Gente de mucha humildad, una fuerte ética laboral, una gran capacidad de ahorro. No se endeudaban, sino que sabían ahorrar sus recursos. Y también es una generación que en general produjo matrimonios muy sólidos. El índice de divorcio fue bajo en esta generación. Otra cosa que puedo decir es que en el mundo cristiano observamos, esta fue la generación que más misioneros produjo, fíjese. Mi padre, junto a David Graham, Floyd Woodworth y tantos más, fueron misioneros llamados a la obra misionera, muchos de ellos mientras estaban en el servicio militar en la guerra, como fue el caso de mi padre, que recibió su llamado al ministerio estando herido en Alemania a pocas semanas antes del final de la guerra. Entonces, la generación aquella fue una generación en verdad extraordinaria. Abundan los ejemplos de las personas que fueron miembros de esta generación, como la primera ministra de Israel, Golda Meir, el presidente John Kennedy, el presidente Ronald Reagan, Charles Lindbergh, el piloto famoso, muchos actores famosos como John Wayne, en fin. Esa fue la generación primera. En el año 25 al 43, los sociólogos llaman esta la generación silenciosa. ¿Por qué? Porque fue una generación que nació y se formó en los años de la Gran Depresión económica a partir del año 29. Sin embargo, en general, no fue una generación activista. Fue una generación más bien estoica, que aguantó con fuerza y fortaleza las desventajas del tiempo en que se habían formado. Las características de esta generación, similarmente a la gran generación previa, un tremendo sentido de ahorro. No eran buenos para gastar, no tenían tarjetas de crédito en esos tiempos. Se resalta por el trabajo duro, gente muy leal y gente tradicionalista. Entre gentes de esta generación contamos con el reverendo Martin Luther King, el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, la famosa primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, el Papa Francisco, y personas muy famosas de la farándula como Elvis Presley, Shirley Temple, Paul Newman, hasta el mismo Che Guevara era un miembro de esta generación. Pero fue una generación que tuvo esas características como las que acabamos de describir. Pero la generación que vino después marcó el cambio. Los hijos de la gran generación, los baby boomers, el boom de bebés, los bebés que nacieron fruto de esos matrimonios que se produjeron por los soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial, y en ese tiempo, los que nacieron entre el año 1943 y el 1964, fue una generación radicalmente diferente.
todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque fue la primera generación que creció sin los grandes desafíos económicos y sociales de sus padres y sus abuelos. Era un tiempo de prosperidad y fue una generación, podríamos decir, mal criada, mimada. Mucho activismo político se produjo en esta generación. Era el tiempo de la Guerra Fría, con la carrera nuclear entre la Unión Soviética y Norteamérica. Era el tiempo de la guerra en Vietnam, que no era una guerra como la Segunda Guerra Mundial, donde había una claridad y una unidad nacional en Estados Unidos en cuanto a la legitimidad de esa lucha. Esta fue la generación que creó el rock and roll, la cultura hippie. Al contraste con sus padres, rompieron con el tradicionalismo, movimiento de protesta, activismo político. Fue la primera generación que creció con televisión. Yo soy miembro de esta generación, yo nací en el medio, yo nací en el año 55, pero crecí como hijo de misioneros en Chile, no teníamos televisión, yo no tuve televisión en la casa hasta los 14 años de edad. Pero sí fue una generación que en su vida ha logrado ver tremendos avances en lo tecnológico y en lo empresarial. Con esta generación nace el posmodernismo y la era digital. En esta generación nace la computación y todos los subproductos que hemos derivado de ello. Y usted conoce los nombres de personas de cercana edad a la mía, que tengo 63 años, nacido en el 55, el presidente Donald Trump, Bill Gates de la Microsoft, Jimi Hendrix, el músico, los actores Tom Hanks y otros músicos como Paul McCartney, Michael Jackson, en fin, líderes como Angela Merkel y Barack Obama, Bill Clinton, en fin. Pero esta generación fue una generación que cayó, como digo, en un fuerte activismo y una rotura con el tradicionalismo. Y con eso también para la iglesia presentó un desafío enorme para su evangelismo y su discipulado. Ahora, la generación que viene después es lo que se llama la generación X. Entonces son los hijos de la generación silenciosa. Y la teleserie Friends es lo más característico de esa generación. Y usted ya ha visto las fotos, la foto de los baby boomers, había una imagen de los músicos de Led Zeppelin. Pero cuando ves a los de la serie Friends, lo primero que notas es que se cortaron el pelo. Esta es una generación que no quiso seguir en la vida hippienta, la cultura hippie, rock pesado de la generación previa, sino que es una generación que empezó a hacer cambios. En vez de ser hippies viviendo al aire libre del campo, estos se metieron en el mundo profesional, el mundo empresarial. Esta es la gente que lanzó la revolución.com. Y no fueron tantos en número. En Estados Unidos, los baby boomers, la generación mía, fuimos 80 millones. Pero de esta generación hubo solo 46 millones. También esta generación, la generación X, en una gran cantidad creció en hogares divorciados. Y todo eso entonces hace una marca en su autoimagen y en su forma de ser. Ustedes conocen muchas personas de lo que son la generación X, como la princesa Diana de Gales, Jeff Bezos, que fundó Amazon.com, o el que fundó YouTube, Chad Hurley, o el que fundó Google, Larry Page. Actores como Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Cruise,
en fin, el cantante Luis Miguel, de allá de México, es parte de esta generación. Una generación que cambió el mundo, sobre todo por la revolución.com y preservando algunos de los valores del activismo de los baby boomers, pero abandonando absolutamente la cultura hippie que en los años 60 se había pensado iba a ser una cosa más permanente. Ahora, la generación más reciente y en lo que vamos a enfocar es la que nació del año 85 al 2004. Estos son los famosos millennials, muy representados por esta gente que actúa en esta serie Big Bang Theory, porque son, sobre todas las cosas, tecnológicos. Esta es la generación más numerosa que hay hoy vivo en el mundo. También hay que decirlo, es la generación con más educación de toda la historia. Yo estoy seguro que en México es igual que en Chile. Los millennials son los chicos con más educación universitaria que quizás el resto de toda la historia de Chile sumado juntos. Y me imagino que en México es igual. Cuando yo llegué a Chile como misionero en el año 85, que sería el inicio del tiempo millennial, había en el país 6 universidades acreditadas. Hoy hay casi 80 universidades acreditadas y reconocidas en el país. Yo recuerdo en mi niñez, en una iglesia Asambleas de Dios en Chile, era una rareza encontrar un joven que estaba estudiando en la universidad. Eso simplemente no pasaba en las Asambleas de Dios. No sé de México, pero en Chile yo te voy a decir en el año, ponte tú, 65 o 69 o 70, en Chile encontrar una persona con estudios universitarios en una iglesia Asambleas de Dios era toda una hazaña, era todo un logro. Hoy en día, ir a una Asamblea de Dios en Chile, encontrar un joven que no es universitario, sería la extrañeza, sería la rareza. Me imagino que en México ha pasado algo igual. La otra característica de los milenios es que esta es la generación que nació en el tiempo del Internet y crecieron con el Internet. Todo lo hacen en Internet. Usted sabe cómo un millennial toma apuntes. Les muestro. No usa lápiz, no usa papel. Un millennial tomando apuntes se ve así. Así copia las cosas, le saca foto. Nada escribe, a todo le saca foto. Ya no sabe escribir. Me da rabia en el avión cuando voy viajando y hay que llenar un papelito de aduana. Soy el único tonto que anda con lápiz bolígrafo en el bolsillo y se lo tengo que prestar a 10 millennials en el avión para que llenen el papel de aduana porque a ninguno de ellos se les ocurre llevar un lápiz porque ya no escriben. Todo lo hacen con el celular. Usted ha visto un montón de chicos millennials sentados juntos en un restaurante alguna vez, 4 o 5 de ellos, ¿qué están haciendo? Están todos juntos en un restaurante, pero no están conversando consigo mismos, sino que están todos revisando sus mensajes y mandando sus WhatsApp. Así son. Son súper creativos. Ahora, en cuanto a los valores, hay que decir esto. Los millennials tienen una buena brújula para discernir falsedad y sinceridad y buscan amistades sinceras. Los millennials valoran mucho a la diversidad étnica y racial. Son postmodernos. Son absolutamente comprometidos con
los valores de la inclusividad y el pluralismo y la diversidad del posmodernismo. Se preocupan también mucho por la justicia social, la tolerancia, el cambio climático. Avancemos un poco en la pantalla, por favor. Y uno más, por favor. Porque quieren hacer un cambio en el mundo. Los millennials son chicos que quieren marcar una diferencia. Acabo de llegar a Panamá en el día de ayer desde Quibdó, Colombia. Si alguno de ustedes sigue mi página Facebook, habrá visto ahí que estuve con 8 chicos de nuestra iglesia en Chile, casi todos millennials, en Quibdó, Colombia, que es una zona muy pobre de ese país, colaborando en un proyecto misionero, nuestra primera caravana misionera desde nuestra iglesia en Chile hacia otro punto en América Latina. Y fuimos ahí con un proyecto de construir una cisterna de aguas para agua potable, un proyecto bastante desafiante de concreto, hormigón armado con hierro estribado, y logramos hacerlo en una semana. Y es una situación donde los niños en esa ciudad no tienen agua potable. El agua que sacan, el agua que pasa por la llave sale del río contaminado y con muy poca filtración, nada de clorinación. Y es insalubre, no es potable el agua, pero igual estos chicos se limitan a eso. Hay mucha enfermedad. Y cuando compartí con nuestros jóvenes chilenos que nuestro proyecto iba a ser algo que iba a brindar agua potable a niños en Colombia que no lo tienen, pues vieras con qué ganas se sumaron a la cosa, porque a los milenios les gusta una causa importante, una causa con un elemento social, además de un elemento evangelizador. Y bueno, hay un sinfín de ejemplos de los millennials que usted conoce y se han hecho tan famosos, como el creador del Facebook, Mark Zuckerberg, y el de Pinterest, Ben Silberman, o cantantes como Justin Bieber, Miley Cyrus, en fin, Lady Gaga. Esa es la generación millennial. Mira, y la otra cosa que ellos tienen, pues se los quiero comentar por medio de un videíto que viene enseguida, por favor. Próxima imagen, por favor, y toca play del video, por favor. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies, you know, where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life just because they want it, right? They were told, some of them got into honors classes not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last, right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard, and it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. Entonces, ese video nos abre un poco la conciencia a otras cualidades de los milenios. Son una generación muy narcisista. Próxima imagen, por favor, ahí vamos avanzando, por favor. Gracias. Como el video ahí muestra, lo que ha pasado en el caso de muchos milenios, sobre todo en Estados Unidos, es que recibió una mala educación de sus padres y de sus escuelas. Y son narcisistas.
creen que el sol no se levanta hasta que ellos se levanten de la cama. Son terriblemente ensimismados. Y en vez de cambiar, quieren que la gente les acepte y apruebe a ellos tal como son. Una tendencia fuerte en los millennials es que maduran más tarde en la vida. En el tiempo de mi abuelo, y quizás del suyo también, a los 15 años de edad ya a un muchacho se le esperaba un día de trabajo como la de cualquier hombre. A los 15 años de edad. Mi abuelo a los 15 años de edad trabajaba la tierra como campesino y también criaba caballos. Mi otro abuelo a los 15 años ya era panadero. En la edad de mi padre, ya a los 17 años. En mi tiempo, 18 años. Yo a los 18 años me fui de mi casa, de la casa de mis padres, para ir a estudiar y luego hacer mi vida y jamás volví a vivir con mis padres desde entonces, desde los 18 años. Pero es muy común con los millennials encontrar que están con 24, 25, hasta 30 años de edad, todavía solteros y viviendo con el papá y la mamá, y financieramente dependiente también todavía de ellos. La edad promedio a la cual se casan ahora es más avanzada. En Estados Unidos, la edad promedio de una mujer que se casa es 27 y la edad promedio del varón es 32. Creen que la adolescencia es para toda la vida. Las relaciones interpersonales que tienen las redes sociales importan más que las relaciones en la vida real. Ya lo comentábamos. Usted puede estar en un grupo de millennials, en un restaurante o qué sé yo, y muchas veces uno o más de ellos, en vez de conversar con la gente que está ahí presente, prefiere estar chateando online por el teléfono con alguien que no está en el lugar. ¿Qué más? La tendencia de los millennials es que son muy liberales. Defienden la convivencia, el aborto y el matrimonio gay. Hoy en Estados Unidos el 40% de los jóvenes declara apoyar al socialismo. Aunque no tienen ni idea de lo que es, no saben lo que es o lo que ha sido la historia del socialismo, pero les atrae. No sé de México, pero les puedo decir en Chile, en mi tiempo, cuando yo estaba terminando la secundaria, el bachiller, porque yo crecí en Chile, hijo de misioneros, los estudios sociológicos de esos años, por el año 70, indicaban que en Chile jóvenes de 18 a 30 años de edad que estaban conviviendo en vez de estar casados era como el 4 a 5%. Pues hoy en Chile esa cifra es más o menos el 60%. De los chicos de 18 a 30 años no se han casado, pero conviven. Muchos tienen hijos y dicen, ¿y para qué me caso si total casarse es solo un pedazo de papel que no tiene ninguna importancia? Y con todo esto, los millennials son depresivos. Tienen un índice de abandono de estudios bastante alto, altos índices de drogadicción y de suicidio también. Tengo otro videito clip que les quiero mostrar. Y esto es una entrevista de trabajo con un millennial. Creo que les va a gustar. A ver, veamos este video. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old
people like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumps, skim milk, light water, 2% foam, extra hot, but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Así que ya saben, a la hora de contratar un millennial, ya saben lo que podría pasar en la entrevista. Ahora, hablemos un poco sobre los millennials y su fe. ¿Qué creen los millennials? Generalmente, los millennials no son ateos, pero creen en una espiritualidad a su manera, sin la doctrina cristiana tradicional. No les gustan las iglesias tradicionales. Sigamos avanzando, por favor. Los encuentran irrevelantes, falsas, hipócritas. En Estados Unidos, los millennials son el grupo social que menos asiste a la iglesia. No les atraen las doctrinas neopentecostales como teología de prosperidad, guerra espiritual estratégica y gobierno apostólica. Tienen un buen olfato para discernir la herejía y la manipulación. Tampoco les llama la atención los mensajes psicoterapéuticos de autoayuda como 5 pasos para lograr la sanidad interior y cosas de ese estilo. Miren, les quiero mostrar unas citas textuales de millennials. Y esto los capturé de los comentarios que encontré en un sitio donde millennials comentaban algo sobre la fe de los millennials y su relación con la iglesia. Un chico escribió esto. La razón por la cual no voy a la iglesia es porque nosotros ya no vivimos en una maldita caja donde la única información que nos llega viene de nuestros padres y los pastores. Vivimos en un tiempo cuando podemos pensar y hacer lo que queremos y sin que todo el mundo nos juzgue por ello. También podemos estar en contacto con personas de alrededor de todo el mundo y no solamente nuestro pueblito de porquería. Fíjense en lo que está diciendo esto. Vean los valores postmodernos que hay en estas palabras. Dice, vivimos en un tiempo cuando podemos pensar y hacer todo lo que queremos y sin que todo el mundo nos juzgue por ello. Ahí están los valores postmodernos de
la pluralidad y la inclusividad que el posmodernismo tanto defiende. Es decir, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera y todas las opciones son válidas. Otra cosa, lo que está diciendo ahí es que están en contacto con personas alrededor de todo el mundo. Los millennials, para saber lo que está pasando en el mundo, no miran las noticias en la televisión, sino que simplemente se ponen a chatear con alguien, un amigo que está en el país donde les interesa. Les voy a pedir que me disculpen un segundo, tengo que hacer una conexión y vuelvo enseguida. Denme un segundo. Ok, disculpen. Seguimos. Otro milenio dice, lo importante de la religión es poder conectarse uno con su lado espiritual y realizarlo. Por eso existe la religión, para hacer que la gente logre llenar los espacios que la naturaleza no puede explicar. Mientras hagas eso, no hay otra razón por qué tener religión. O sea, el millennial está con esta resistencia a lo que ha sido la dogma tradicional histórica de la iglesia, sino que se siente cada uno con el derecho de inventarse la religión que mejor le parece. Entonces, para esta chica, la importancia está en conectarse con su espiritualidad y ver una forma de realizar eso. El video en YouTube, Millennials and the Church, un comentario decía esto. Los millennials no solamente abandonan a la iglesia, están abandonando la religión en general. Ya no quieren saber más de cuentos de hadas, quieren vivir en el mundo real, enfocándose en metas reales, en su calidad de vida y ver que sus acciones tienen consecuencias directas. No van a convencer a esta generación de adolescentes y milénicos que deben orar a un hombre mágico que vive en el cielo. Ya crecieron para no creer más en eso. Y otro, similar, decía, así que cuando un niño crece en la era informática y tecnológica, piensen ustedes de veras que él va a creer que una mujer fue criada de la costilla de un hombre y que después fue engañada por una serpiente habladora para dar un mordisco a una manzana prohibida y que eso hizo que todos naciésemos en pecado y entonces este ser todopoderoso embarazó a una virgen que luego dio luz a un hijo que fue clavado a una cruz para que nosotros fuésemos limpiados de este pecado. ¿De veras esperan que crea eso? Ustedes se pueden dar cuenta en las palabras de estos jóvenes que hicieron estos comentarios, dónde está su forma de pensar. Y yo sé que en México usted va a encontrar en las universidades chicos que están exactamente en la misma página que estos. La tendencia del posmodernismo es sentirse que uno tiene derecho a cuestionarlo todo está en la mesa. No importa lo que se haya dicho en el pasado, no importa cuán inteligente haya sido un teólogo en el pasado o líderes en el pasado, no importa lo que diga la Biblia, todo está sujeto al escrutinio iluminado, moderno del millennial. El millennial se siente con derecho a dudar y a cuestionarlo todo. Otro comentario de un milenio que me llamó mucho la atención fue este, véanlo.
Los millennials reconocemos fácilmente a las iglesias falsas. El protestantismo se ha dividido en un sinfín de sectas. El protestantismo va a morir una vez que terminen con toda la estupidez de las iglesias mega. Yo seguiré comprometido a Cristo y viviré mi fe en mi soledad hasta que Dios me abra una puerta. Wow, si tuviéramos a ese joven en nuestro medio, ¿qué le podríamos decir? El joven está diciéndonos que evidentemente hay cosas en las iglesias que no le han llamado la atención, pero también el joven está acusando que tiene un hambre espiritual y que tiene hambre de conocer a Cristo, pero que está convencido que va a tener tendrá que solo conocer a Cristo en su soledad, porque no confía en la iglesia. Qué terrible, qué trágico es eso. Y otro millennial también hizo un comentario que me gustó. Un chico comentó esto en YouTube. ¿Cómo alcanzar a nosotros los millennials? Predicando la palabra de Dios. No traten de impresionarnos con sus shows. Solo compartan con nosotros las verdades de la palabra de Dios como se ha hecho durante 2000 años. Eso cambiará nuestros corazones. Dios y nada más que eso. Wow. Dios bendiga a este joven. Hay un estudio importante que ha hecho un sociólogo cristiano, Christian Smith, donde entrevistó a más de 5,000 jóvenes millennials sobre su fe. Y él descubrió esto, que entre los que hay tendencias en los millennials que se encaminan hacia una u otra de estas tres creencias. Uno es deísmo, moralista y terapéutico. En segundo lugar, el neocalvinismo. Y 3, el ateísmo. Los chicos están migrando en una de esas tres direcciones. En primer lugar, hablemos sobre deísmo, moralista y terapéutico. Próxima imagen, por favor. Esto viene del libro Soul Searching, Alma en Búsqueda, por Christian Smith. El doctor Smith, después de hacer un estudio de 5 años, de varios miles de chicos de familias bautistas, presbiterianas, católicas, mormonas, asambleas de Dios, ateas, agnósticas, en fin, de todo, él llegó a la conclusión que la religión preferida por la juventud de hoy se puede llamar correctamente como deísmo moralista y terapéutico. Y lo que él descubrió es que aunque los chicos digan ser bautistas, católicos o presbiterianos, usualmente se identifican con la fe en la cual fueron criados, la iglesia a la cual asistían sus padres. Generalmente son incapaces de explicar bien las creencias de esa iglesia, pero en lugar de eso comparten un conjunto de creencias no ortodoxos. O sea, dicen ser bautistas, pero son pésimos bautistas. Dicen ser católicos, pero son pésimos como católicos. Dicen ser luteranos, pero son pésimos luteranos. No saben nada de Lutero. Es un rótulo. Pero cuando uno les pregunta bien, uno descubre que no importa si dice que es bautista, presbiteriano, luterano, católico o hasta a veces asambleas de Dios. Cuando uno les pregunta va a ver que al final están todos dando las mismas respuestas a las preguntas y al final todos creen lo mismo sin importar el rótulo que se puedan pegar. Las afirmaciones básicas del deísmo moralista y terapéutico son 5. En primer lugar, existe un Dios que creó el mundo y que vela sobre sus criaturas. Creen eso. Todos van a decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Dios creó el mundo y yo creo que Dios nos cuida.
Número 2, todos están de acuerdo en afirmar que Dios quiere que las personas sean buenas y que se traten con bondad y justicia, como dice la Biblia y los otros libros sagrados de las grandes religiones. Todos están de acuerdo con eso, todos afirman eso. 3, el objetivo de la vida es que uno sea feliz y se sienta bien consigo mismo. Ahí está el narcisismo característico del milenio. It's all about me. Se trata solo de mí, del yo. Que yo sea feliz, que yo sea realizado, que yo tenga buena autoestima. Número 4. Dios no nos hace falta en la vida, salvo cuando exista un problema grande. Creen en Dios y buscan a Dios en el momento de la desesperación. Si no está ese momento, entonces Dios no tiene que ser parte de la vida, no hay devoción, no hay lectura bíblica, no hay oración diaria, no hay una relación permanente con Dios. A Dios se le guarda para las emergencias. Y 5, cuando fallecen, las personas buenas se van al cielo. Eso es deísmo moralista y terapéutico. Ahí no hay nada sobre pecado, ahí no hay nada sobre Jesucristo, ahí no hay nada sobre la cruz del Calvario, ahí no hay nada sobre la gracia de Dios, ahí no hay nada sobre el recibir a Jesucristo como Señor por la fe, confiando en su muerte vicaria por nosotros. No. Uno se va al cielo porque nunca robó un banco y nunca mató a nadie. Básicamente eso. Si usted nunca robó un banco y nunca mató a nadie, no importa si eres budista, musulmán, hindú, igual vas a estar ok, te vas al cielo. Próxima imagen, por favor. En el deísmo moralista terapéutico, es lo que estos chicos hacen es crear su propio armazón teológico. Próxima imagen, por favor, gracias. No, ahí. Es deísta en primer lugar. Como dije, creen en Dios, pero solo para las emergencias. El deísmo, como usted sabe, es esa línea teológica que surgió en la Edad Media, que básicamente reconoce a Dios como el primer motor en el pasado que creó al mundo, como que Dios creó al mundo, creó las leyes de la naturaleza, le dio cuerda a todo y nos abandonó. Y el mundo sigue bajo su propio impulso y las fuerzas de la naturaleza y la evolución y qué sé yo. Y Dios ya no está, se fue, está en otra parte, está lejos de aquí. Estamos básicamente a la deriva. Entonces ellos son deístas, creen en Dios, pero lo tienen muy, muy lejos y solo para las emergencias. Es moralista porque para ellos todo es una cuestión de qué es justo y qué no es justo, y creen que Dios hace justicia según sus criterios y no los criterios de la Biblia o otra fuente. La muchacha que estaba siendo entrevistada en el video que vimos hace unos momentos atrás, aunque es un video un poco exagerado, pero lo que dice ahí es totalmente cierto y son cosas que pasan. Ella estaba muy ofendida, sentía que cuando el hombre le dice que ella no trabaja ahí, que estaba cometiéndose una tremenda injusticia en su contra, porque ella, total, había trabajado mucho en preparar su currículum para la entrevista, y él había sido muy malo porque no la había galardonado de aplausos por haber hecho eso. Entonces, se preocupan mucho por justicia, pero en justicia que les conviene. Y es terapéutico, porque creen que Dios está ahí básicamente para levantar su autoestima personal. Igual la chica, al saber que no iba a trabajar en la empresa, ya estaba con una crisis emocional y necesitaba hablar con un psicólogo o un consejero. Bueno,
La otra tendencia que está pasando con los millennials es el neocalvinismo. No sé de México, pero en Chile les puedo dar fe que esto está pasando. Hay un número importante de jóvenes millennials que fueron criados en nuestras iglesias pentecostales, evangélicas, que hoy está participando en iglesias protestantes históricas y de teología calvinista. No sé si está pasando eso en su ciudad o no. En Santiago de Chile les doy fe que sí. ¿Por qué ha pasado esto? Es una reacción contra la liviandad y la pobreza teológica del neopentecostalismo y la psicología y la teología psicoterapéutica. Hay varios predicadores y maestros que están en YouTube, como John Piper, John Maxwell y otros que tienen una audiencia juvenil latinoamericana impresionante. Millones y millones de jóvenes los ven. ¿Y saben por qué los ven? Porque esa gente está aplicando una seriedad exegética a las escrituras y no están solo entreteniendo a las personas. Y los milenios están buscando eso, quieren algo con una seriedad exegética. Próxima imagen, por favor. Aprecien esa seriedad. Y las predicaciones expositivas que se suelen dar entre los reformados. Seguimos. Valoran una teología que empatiza la soberanía de Dios y que no ve a Dios solamente como el gran Santa Claus que da los regalos, que es la teología tan predominante en las mega iglesias neopentecostales, con sus enseñanzas de pactos de prosperidad, siembra, dar para recibir, etcétera, etcétera. Y lo que pasa con estos chicos es que a menudo se tornan arrogantes y licenciosos al abrazar las doctrinas reformadas de la elección incondicional y la perseverancia de los santos. Y yo estoy muy consciente de una situación en mi país de un chico que se metió en todo esto. Un chico que había comenzado muy, muy bien. Pero abrazó el neocalvinismo porque decía que ahí había una predicación más expositiva, más seria, qué sé yo. Y en eso quizás tenía algo de razón. Pero abrazó los 5 puntos del calvinismo, abrazó esta cosa de la elección incondicional, la perseverancia de los santos, y el resultado ha sido desastroso. Con la situación de alcohol y drogas, en fin, muy, muy triste. Pero esta cosa está tomando bastante fuerza entre los milenios. Y claro, la tercera dirección en que los milenios van es el ateísmo. Ya lo hemos mencionado aquí. Muchos ya no creen en Dios. Ustedes vieron los comentarios que hemos citado aquí. Sigamos, por favor, avancemos. Algunos están basando este ateísmo en una filosofía racionalista, inmaterialista y anti-supernaturalista, cosa que generalmente aprenden en las universidades. La cosmovisión racionalista se enseña con mucha fuerza hoy en día. Y se enseña a los chicos a ser anti-supernaturalistas, o sea, no hay milagros, todo se explica con la ciencia. El origen de la vida, la creación del universo, en fin. Y ellos creen todo esto. Sin embargo, la verdadera causa del ateísmo entre los millennials no han sido las universidades, sino, avancemos por favor, ha sido su desencanto y desilusión al apreciar hipocresías y manipulaciones en las iglesias establecidas. Y eso es lo que te van a decir. Cuando tú preguntes a un chico millennial que se declara que ya no cree en Dios, ¿y por qué no cree en Dios? No te va a decir, porque en la universidad el profesor me enseñó esto y esto y esto. No. Te va a decir, yo ya no creo en Dios porque en la iglesia yo vi esto y esto y esto. Eso es un problema
enorme, hermanos. Pero también lo que nos hace ver es que está en nuestro poder, está en nuestras manos la posibilidad de cambiar esto. ¿Qué hacemos con estos milenios? Y voy a estar ya terminando aquí porque luego vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué hacer? Cuando estudiamos los milenios y sus ideas sobre la iglesia, vemos esto. Aunque los milenios entienden, valoran y prefieren la tecnología moderna, el hecho de tenerlo no hace que una iglesia les sea más atractivas. Los milenios ya han visto suficientes pantallas gigantes, oído suficientes bocinas de sonido enormes. No irán a una iglesia simplemente porque tienen esas cosas. Amado pastor, no piense usted que si invierte dinero en tecnología moderna, que automáticamente van a llegar los jóvenes millennials a su iglesia. No es así. No van a la iglesia para ver tecnología. La tecnología la llevan en la mochila que está en su espalda. No hay nada que usted pueda traer en su iglesia que los vaya a impresionar mucho, les aseguro. Lo que los milenios sí quieren es conocer las respuestas a unas preguntas. Estos milenios quieren respuestas a cosas como ¿cómo sabemos que Dios existe y que no es un mito? Quieren saber por qué permite Dios que sucedan cosas malas. Quieren saber cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Quieren saber por qué creemos que hay cielo e infierno. ¿Por qué no hay salvación en todas las religiones? ¿Cuándo fue la última vez que usted enseñó sobre eso, predicó sobre eso? El postmoderno es universalista. Cree que todo el mundo se va al cielo a menos que haya matado a alguien o robado un banco. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Siempre preguntan esta, por su sentido de su concepto propio de justicia. ¿Por qué Dios ordenó la aniquilación de los pueblos cananeos? Mi pastor, usted tiene que estar preparado con una respuesta a esa pregunta si va a trabajar con millennials. También, usted tiene que estar listo con una respuesta a esta pregunta. ¿Qué tiene de mal la convivencia prematrimonial si las dos personas se aman? ¿Y qué tiene de malo la homosexualidad? Hace poco en Santiago de Chile estuve en una iglesia, no Asamblea de Dios, pero pentecostal, charlando con un grupo de jóvenes, miembros del grupo de jóvenes de la iglesia, y de alguna forma salió ese tema, y una chica de 15 años me pregunta con absoluta sinceridad, ¿y qué tiene de malo la homosexualidad? Sí, total, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere mientras no dañe a otra persona. Y esa fue una niña, supuestamente pentecostal, que me preguntaba eso. Y luego me quedé unos 20 minutos charlando con esos chicos y dando una respuesta a esa pregunta. Mi amado pastor, si usted quiere alcanzar a los millennials, a los chicos de 18 a 30 años que hay en la iglesia, que hay en su ciudad, en su comunidad, necesitará ofrecer estudios profundos y serios que respondan a estas y otras preguntas. Instalar más música y Wi-Fi en el templo no lo va a hacer. ¿Qué más hacer con los milenios? Los milenios buscan una iglesia donde se predique la palabra de Dios de manera expositiva, interesante y clara. Les interesa la apologética, quieren saber por qué creemos lo que creemos. No buscan show, espectáculo, chistes, quieren una presentación coherente y persuasiva de la verdad. Recuerde que han sido expuestos a filosofías humanistas y racionalistas en la universidad y la iglesia tiene que dar respuesta a esos desafíos a la fe. Tercer lugar, los milenios buscan una iglesia donde pueden ser aceptados y respetados, buscan amistades genuinas y sinceras y quieren saber que sus ideas y sus opiniones son respetadas y valoradas.
hay que abrirles espacio. Que no sean parte de un público espectador, que sean parte de un equipo. Quieren trabajar, quieren ser activos. Número 4, los milenios buscan una iglesia donde tienen oportunidades para participar y colaborar de maneras importantes, aportando con su gran creatividad y talento a la resolución de problemas reales. Estos chicos tienen una creatividad tan increíble. Ahora cuando estuvimos en Colombia esta semana, en Quibdó, Colombia, con los milenios de nuestra iglesia en Chile, que son todos chicos muy consagrados al Señor. Gracias a Dios. Pero, ¿viera usted cómo ellos con su iPhone toman fotos y hacen videoclips y al final del día de trabajo arman un hermoso video con fondo musical, con todo, y lo ponen al Facebook antes de las 11 de la noche? Una cosa tremenda. Tienen una creatividad extraordinaria. Mi pastor, aproveche esa creatividad. Tienen algo que ofrecer. Saben cosas que nosotros no sabemos hacer. Y quieren oportunidades. Pregunté a mi hija Jamie, que es una millennial, nació en el 87. Mi hija ya está casada, tiene 32 años, 31 años, y ella trabaja mucho con los chicos milenios. Y yo, preparándome para esto, le pregunté a ella, ¿qué hacer? ¿Qué recomendar a los hermanos en México sobre los milenios? Y me dijo esto. Próxima imagen, por favor. Solo concéntrense en Hechos 2:42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si ofreces eso a los millennials, los vas a tener en la iglesia, donde hay la enseñanza. Buscan una iglesia con una enseñanza clara y profunda de verdades bíblicas. A la comunión, dice. Buscan una iglesia donde son parte de una red con relaciones humanas cálidas. A la comunión, dice. Les gusta el misterio, la intimidad con Dios que se da en la comunión de la Santa Cena y la oración. Y como dice, se dedicaban a la oración. Estos chicos tienen hambre y sed espiritual. Y en Cristo tenemos lo que están buscando. Tenemos que dárselos. Así que, hermanos, sobre los milenios, eso es lo que les quiero compartir. A lo mejor usted ya ha tenido mucho éxito en alcanzar a estos jóvenes. Pero oremos que Dios nos ayude a alcanzar a toda esta generación que sigue siendo muy inalcanzada. Como les decía, en Estados Unidos, en nuestras iglesias, la gente que menos asiste a la iglesia es la gente de la edad millennial, de 18 a 30 años aproximadamente de edad. Así que todavía falta mucho que hacer. Pero para concluir, quiero también hablar un poquito sobre lo que viene ahora. Cuidado, millennials, porque ya llegó la generación Z. Hablemos un poquito sobre los niños que hay. Porque aquí hay otra generación que ha nacido y es súper interesante. Es la generación que está naciendo ahora mismo. Hablemos sobre esta generación. Próxima imagen, por favor. Ya se ha acuñado el nombre de la generación post-milenio. Le dicen la generación Z, algunos dicen la generación Internet o la E-Gen. Es la generación que comenzó a nacer a partir del año 2003 o 2004, algo después del ataque a las Torres Gemelas. Y ya con los años que han pasado, ya estamos en el 2019, se pueden apreciar importantes semejanzas y también diferencias entre estos y los millennials. La generación Z tiene muchas similitudes.
Próxima imagen, por favor. Pasan mucho tiempo en las redes sociales. Estos chicos aman el Internet, aman su teléfono celular. Son progresistas en lo político, favorecen el matrimonio gay y aborto, les preocupa el cambio climático y son crecientemente socialistas mirando al Estado como la fuente de la solución a los grandes problemas sociales. En eso son muy similares a los millennials, pero también hay grandes diferencias. ¿Se acuerda la entrevista de la chica millennial que no quería trabajar sino hasta las 10:45 de la mañana? Pues la generación Z no es así. Ya se ve que estos chicos, en su mayoría, la tendencia, no la totalidad, pero la tendencia es que se ve que estos chicos son muy emprendedores. No son tan flojos o narcisistas como los millennials. Estos chicos han crecido con programas de televisión sobre emprendedores y sobre empresas y cómo lanzar un negocio y lo quieren hacer. Sueñan con comenzar sus propios negocios. Aunque usted no lo crea, la persona que hoy gana más dinero en YouTube, en el 2018, ganó $22 millones por publicidad y contratos de presentación. Es un niño de 7 años. Se llama Ryan. Es canadiense o estadounidense, no recuerdo. Y su canal de YouTube se llama Ryan's Toys Reviews. La mamá sale y compra juguetes y él juega con los juguetes y da su opinión si son buenos o si son malos los juguetes. Y todas las fábricas de los juguetes están locos para que Ryan diga algo bueno sobre sus juguetes. La opinión de Ryan es terrible. Es lo que se llama hoy en el mundo de las comunicaciones hoy. No es una figura política, no ha ganado ninguna elección, no es dueño de una cosa importante, pero es lo que se llama un influenciador. Es una persona que por cualquier motivo hoy tiene un ámbito de influencia extraordinario y este niño de 7 años tiene un ámbito de influencia extraordinario. La mamá renunció a su trabajo como maestra de escuela para darse full time a ayudar a su hijo a hacer sus videos. También la generación Z es más cuidadosa con su salud y sus cuerpos. Son menos atraídos al alcohol y al tabaco y a las drogas que sus pares milenios cuando tenían la misma edad. En Estados Unidos ha bajado 38%. Hay menos embarazo precoz en las niñas de la generación Z que las niñas millennial cuando tenían la misma edad. Y la generación Z está asistiendo a la iglesia más que los milenios lo hacían a la misma edad. En Estados Unidos, el 41% versus el 21%. Y los que no asisten no son tan hostiles a la iglesia como suele pasar con los milenios. Hasta hace poco vi un artículo por un pastor de jóvenes que decía: olvidémonos de los millennials y enfoquémonos en los Z. Bueno, en México eso tiene otro significado, la generación Z. Olvidémonos de los millennials y enfoquémonos en la generación Z. Pero no queremos olvidarnos de los millennials. Ahora, ¿cómo alcanzar a esta generación? Ellos, tal como los millennials, son generalmente analfabetos en cuanto a la Biblia. No hay nada sobre la Biblia en las comunicaciones masivas, en la escuela, en las películas y cosas así. Si no están en la iglesia, de por seguro que no sabe nada en absoluto de la Biblia. Y si en la iglesia no hay escuela dominical y no hay nada que les enseñe, entonces evidentemente no saben nada. Hay que enseñarles. También, con estos chicos, hay que pensar en su conversión más como un proceso que un evento. Toman tiempo para procesar información. Hay que destacar la misión de la iglesia. Esta es una generación muy
osada, muy dispuesta a ir a cualquier lugar del mundo. Yo creo que Dios va a levantar a muchos misioneros de la generación Z. Usted está formando futuros misioneros en los niños en su iglesia hoy. Tienen ganas de hacerlo, aproveche eso, por favor. Y aproveche sus destrezas con la tecnología digital. Y hay que decir esto también, para concluir. La iglesia tiene que orientar y motivar a los padres de estos niños a que ellos sean líderes espirituales en el hogar. La salvación de tu hijo no es problema del pastor o el pastor de niños o pastor de jóvenes, es tu problema, papá, mamá. La Biblia enseña con claridad que la enseñanza de la verdad del evangelio a los niños es primera y fundamentalmente tarea de los padres. Así era la cosa en Israel y así debe ser con nosotros hoy. Pero es algo que se ha olvidado, se ha abandonado. Hemos delegado esa responsabilidad al pastor de la iglesia o al pastor de jóvenes, pero la Biblia es muy clara. Entonces, amados pastores, motivemos a las familias, a los papás y a las mamás a ser verdaderos líderes espirituales para sus niños en el hogar. Así que oremos para que Dios nos ayude a alcanzar esta generación que viene. Gloria al Señor. ¿Por qué no cerramos un momento con una palabrita de oración? Y enseguida tengo unas preguntas para que empecemos una conversación. Te damos gracias, Señor, por los momentos que hemos compartido juntos hablando sobre estas dos generaciones recientes, los millennials y los Z. Y tú conoces, Señor, a estos chicos y tú conoces su potencial. Y yo ruego por cada persona presente ahí de Distrito Central, ahí en esta gran asamblea, que tú nos ayudes a todos a alcanzar a estos jóvenes. Ayúdanos, Señor, a no confiar en tecnología, sino a volver a tu palabra, bien enseñada, bien predicada, de una forma que da respuesta a las interrogantes y satisface el hambre espiritual que hay en sus corazones. Y por los niños rogamos, Señor, que tú nos ayudes también a capturar su atención, su energía, su creatividad y a canalizarlo todo para el reino de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Ahora, les tengo unas preguntas para ustedes. Próxima imagen, por favor. Gracias, hermanos. Unas preguntas que se podrían usar para discusión entre ustedes mismos también. Pero también quiero hacer si hay preguntas de ustedes. Pero yo les presento unas preguntas para su propia discusión hoy, mañana, en fin. ¿Qué he observado en los jóvenes milenios y los chicos de generación que asisten a nuestra iglesia y en sus amigos? 2, ¿qué estamos haciendo bien para alcanzar los milenios y los generaciones Z? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y 3, ¿qué nos falta hacer para alcanzar de manera más eficaz a los niños, adolescentes y jóvenes? Muy bien. Entonces, antes de dejar esto en manos de la hermana Maribel para que siga en una discusión ahí, yo quiero saber si hay alguna pregunta que alguien tenga allí en el público y que yo desde acá en Panamá quizás pueda aportar alguna idea. Entonces, que lo hagan y que el hermano Eduardo me lo escriba en el chat para yo poder leerlo bien y saber bien cuál es la pregunta, por favor. ¿Ok? Entonces, hermana Maribel, ¿por qué no monitorea esto usted? Sí, gracias, A ver hermano. qué preguntas hay. Gracias, excelente. Tengo aquí algunas preguntas que ya nos hicieron favor de llegar. Si usted tiene por ahí, se les entregó unas tarjetitas, si tiene alguna pregunta que quiera ver, si podemos en unos minutos, tenemos unos 15 minutos para poder contestar estas preguntas. Una de las preguntas dice, ¿podría explicar cómo es que las características generacionales afectan la manera de ministrar?
hermano Jaime. A ver, el audio me es difícil. Si el hermano Eduardo puede tipear la pregunta en el chat para que yo lo pueda ver escrito, me va a ayudar muchísimo, por favor. Pueden escribirlo allá a multimedia, por favor, repito la pregunta. ¿Podría explicar? ¿Sí, Esteban, ya? ¿Él me puede escuchar? ¿O lo van a tipear? Podría explicar. ¿Podría explicar cómo es que las características generacionales afectan la manera de ministrar? Bueno, es que necesitamos, mire, el mensaje es siempre el mismo. El mensaje del Evangelio no cambia, no ha cambiado en 2000 años y no va a cambiar ahora. Y no cambia si estamos en México o Chile o Argentina o Japón. El Evangelio es el mismo. Pero sí cambia la manera en que se presenta. Si usted va al libro de los Hechos, por ejemplo, y ve los sermones de Pablo en sus viajes misioneros, usted va a ver ahí que el mensaje es el mismo, que Jesucristo crucificado, resucitado. Pero la manera en que se presenta él a su público cambia. Si usted va en el libro de los Hechos y ve en el primer viaje misionero, cuando Pablo va a Antioquía, ahí está el primer sermón que se registra, y él está hablando en la sinagoga de Antioquía a judíos, y él los llama hermanos israelitas, varones hermanos, y a nuestro padre Abraham, y recuerda cosas del pacto con Israel y con Moisés, y cita mucho al Salmo de David, y habla de las cosas que les eran conocidas a ellos. El Salmo de David, que no dejarás que tu ungido vea corrupción, en fin. Pero luego, cuando él va a Listra, que es una ciudad donde no hay judíos, es una ciudad totalmente pagana, gente que adora a Júpiter y a Mercurio, él no habla de Abraham o habla de Moisés, no habla de David, porque de esta gente no sabía nada de Abraham, David o Moisés. Entonces, ¿qué hace él? Él habla de el Dios que hace llover y hace a la tierra producir sus frutos, el Dios que nos creó, y habla de una forma comprensible para su público. Pero ambos sermones llegan al mismo destino. En ambos casos está hablando sobre Jesucristo. En Atenas, él hace uso de ese altar al Dios no conocido que tenían ahí en el Areópago en Atenas. En fin, el punto es que hay una cosa que se llama contextualización, que significa que tomamos en cuenta el contexto en que estamos a la hora de predicar y hablar. Y eso está bien. Es lo que hacía el apóstol Pablo, como acabamos de indicar. Es lo que hicieron los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno escribió a un grupo diferente de personas y cada uno enfatizó de cierta manera las cosas de la vida del Señor que fuesen más interesantes y atractivos a sus oyentes. Por ejemplo, Lucas es un gentil y escribe su evangelio a Teófilo, que es también un gentil. Y es el evangelio de Lucas que se destaca el ministerio de Jesús a los gentiles. Y cómo la gracia y el mensaje de Dios llega a los gentiles. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano solamente se encuentra en Lucas y en ninguna otra parte. Porque a Lucas le interesaba hablar de eso, que un samaritano, un no judío, también podía ser una persona iluminado por Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las generaciones, sus características y asegurarnos de estar presentando el Evangelio de una manera que responde a los intereses, a los deseos, a las características de esa persona. Entonces, por ejemplo, con los milenios, como ya les dije, ellos tienen preguntas. Y si solo damos música, luces y show, se van a aburrir con eso,
porque eso lo tienen en todas partes. Pero ellos tienen preguntas muy, muy fundamentales, y la iglesia que se preocupe de estar dando esas respuestas se va a encontrar llena de esos jóvenes. Amén. Entonces, espero que eso conteste un poco la pregunta. Gracias, hermano. Hay varias preguntas. Quiero nada más mencionar que 2 de las preguntas no las vamos a tocar porque son más cuestiones éticas, en el sentido del noviazgo, el sexo y la forma de vestir. Si está permitido. ¿Me lo puede repetir, Maribel, por favor? Perdón, hermano, ¿me repite? Es que estas no las voy a incluir porque el tiempo es muy corto. Solo mencioné, hay aquí alguna pregunta, estoy seleccionando, hay una que básicamente es algo con lo que usted terminó hace un momento, que es cómo alcanzar a un millennial para Cristo y cómo contrarrestar sus cuestionamientos. Y alguien más dice, ¿cómo podría encauzar a mis estudiantes de preparatoria para que conozcan a Cristo? Es algo parecido, las uní la pregunta. ¿Lo repito? Sí, no me queda claro. Escuché varias cositas ahí, pero no me queda claro. ¿Cuál es la pregunta puntual que estamos atendiendo ahora? ¿Cómo alcanzar a un millennial para Cristo? ¿Cómo alcanzar a los millennials? Sí. Okay. Pues, creo que lo acabo de decir, pero valga la redundancia. Yo creo que toda la experiencia de muchas personas que están muy metidos en este tema indica que para alcanzar a los millennials hay que tener un medio ambiente de aceptación y participación donde ellos se sienten apreciados y valorados, y que no se encuentren con una hostilidad o una discriminación de cualquier índole. Quieren un diálogo sobre preguntas importantes. El problema es que nosotros estamos con la costumbre ahora de dar el mayor parte de nuestro culto a la música y a la adoración, a la alabanza. Y no hay nada malo en eso. Pero si después hay un mensaje que es light, o si es un mensaje que es ambiguo y que no es claro, o es un mensaje solo para animar a la iglesia, pero si nada hay allí en eso que está contestando estas preguntas que ellos tienen, no se van a quedar. Entonces yo creo que la iglesia tiene que preparar instancias específicas. Puede ser convivencias o sociales, un día sábado, qué sé yo. Hay muchos recursos. Los videos de Rabbi Zacarías, por ejemplo, son herramientas especializadas en estas preguntas, y eso está en español. Pastor, es necesario que usted repase las cosas de la apologética, que es cómo contestar a la persona que tiene dudas acerca de la existencia de Dios. ¿Será que Dios existe, sí o no? La divinidad de Cristo. ¿Cómo yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y no es simplemente un maestro, un profeta o un líder social o algo así? ¿Por qué usted cree en cielo e infierno, en la vida después de la muerte? En fin. Amén. Esas son las clases de preguntas que ellos tienen. Sí. Y si no estamos respondiendo a eso, no vamos a poder penetrar hasta el interior de su mente y confrontarlos con el reclamo de Cristo sobre su vida, también para que tengan un encuentro con Cristo y puedan entregar su vida al Señor. Amén. Eso contesta también la que preguntaba en cuanto a los cuestionamientos de los millennials. Otra pregunta, hermano. ¿Cómo combatir o manejar la depresión en cristianos millennials? Wow. Muy buena la pregunta, y confieso que yo no soy la persona más indicada para contestar eso. Hay otras personas mucho más preparadas. Por ejemplo, la hermana Cynthia Nicholson, esposa de Ricardo Nicholson, nuestro jefe de misiones para Latinoamérica. Ella es psicóloga
titulada y el tema de las depresiones es una cosa que es su especialidad, los maneja muy bien. Pero yo creo que, como ya he dicho, siendo sensible a la necesidad, brindando cobertura, aceptación, no dejar a la persona sola, que no se sienta abandonado, que no se sienta como no invitado o ausente de las actividades, que esté bien rodeado y animado. Y también una buena enseñanza de la palabra de Dios y las grandes verdades de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios para su vida. Evidentemente uno tendría que ver cuál es la causa de su depresión. En muchos casos con los millennials, la depresión viene simplemente por el temor de perder influencia en su red de amigos. No sé si en México se ha dado la noticia, pero por ejemplo, han habido casos de millennials, chicos que se han suicidado en Estados Unidos por causa del bullying que la gente les ha hecho, los colegas, los chicos de la escuela, en las redes sociales. Un bullying que se hace por Instagram, por Snapchat, por Facebook y cosas así, ha llevado a chicos y chicas al suicidio. Los millennials están, cuando suben algo a su Facebook, por ejemplo, están siempre revisando a ver cuántos likes tengo, cuántos pulgares arriba hay, cuántos aplausos, cuántos, y llevan y sacan la cuenta y llevan el puntaje. Su autoimagen depende mucho de esa medida de aceptación que es reflejada por las redes sociales. Y si las redes sociales, en vez de brindar eso, dan lo contrario, dan bullying, dan insultos y cosas así, los puede deprimir muchísimo. Correcto. Entonces, habría que ver si por ahí está la causa y qué se puede hacer para atender eso. Excelente. Pero sobre todo enseñarle que la palabra de Dios nos enseña que lo que más importa no es lo que opinen la gente en el internet, sino lo que Dios opina de nuestra situación, lo que Dios es en nuestra vida. Gracias, hermano. Por ahí yo diría que está la Creo cosa. que una última pregunta y les menciono que las otras dos ahorita las vamos sí, esto es interno nada más, las vamos a contestar más tarde. Dice esta pregunta, hermano Jaime, ¿qué es lo que marca la diferencia entre unos millennials y otros? ¿Hay algún porcentaje que no sean así? ¿Habrá sido su educación? Como dije al comienzo, estas cosas que hemos conversado hoy no son absolutas. No se aplica a cada individuo, sino que son tendencias. Tendencias en la mayoría. Se ve que la mayoría de los milenios son así o así. La mayoría de la generación X era así y así. La mayoría de la generación grande era así y así. Son las tendencias. No es una cosa absoluta, rígida y garantizada para cada individuo, porque siempre hay de todo en todo, ¿no? Pero se ve en la sociedad que hay tendencias y nosotros lo vemos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir es que lo hacemos entre naciones. Uno dice es que los argentinos suelen ser así, ¿no? O los chilenos son así, o los, qué sé yo, los peruanos son de esta forma. Los mexicanos y los norteños. Y cuando uno emite un juicio así, no está hablando sobre cada persona, sino sobre unas características que se han repetido frecuentemente como para marcar una tendencia. Excelente, hermano. Usted va a decir, los yanquis, los gringos son así. y a lo mejor lo somos, no sé.
Pero, ¿por qué un chico es diferente al otro? Mucho va a tener que ver con sus padres, la crianza que tuvo en su casa, si tuvo papá presente en su vida cuando crecía o si solo estaba creciendo con la mamá, que es el caso de muchos de estos chicos crecieron en un hogar roto y sin la presencia de un papá. Y sobre todo en las muchachas, la presencia o ausencia del papá biológico, la presencia o carencia de una relación amorosa con su papá biológico marca una diferencia súper importante en las muchachas. Eso está comprobado por todos los lados que se pueda examinar. Entonces, su situación de hogar, su educación, su circunstancia económica, en fin, todo puede influenciar. Y evidentemente también su iglesia, el pastor que ha tenido. Si creció en una iglesia con la predicación y una enseñanza sana, pura, fuerte, clara de la palabra de Dios desde la infancia, pues evidentemente eso va a marcar una diferencia importante para el bien del joven. Muy bien, creo que contesta perfectamente todas las preguntas y quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a nuestro hermano Jaime Mazurek por esta excelente conferencia. Hermano, un placer, bueno, yo creo que él me está viendo de acá, un placer haberle tenido con nosotros. No sé si quiera decir una palabra final para la convención. Solo decir a mis amados hermanos del Distrito Central, a la hermana Maribel, al hermano José Inmar Valle, superintendente, y a todos, tantas gracias por esta oportunidad. Cuánto hubiera querido estar ahí, comiendo un buen taquito con ustedes ahí, disfrutando. Pero hoy me encuentro en Panamá, estamos en una reunión importante aquí del diálogo de educación cristiana para toda América Latina. Y solo quiero desearles las más ricas bendiciones del Señor, decirles que estoy siempre a sus órdenes en lo que les pueda servir. Gracias. Les amo muchísimo, amo mucho a México. Gracias. Y va un fuerte abrazo para cada uno de ustedes desde Panamá, con mucho cariño. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. A usted, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Hasta pronto. Luego nos estamos comunicando. Gloria al Señor. Quiero mencionarles, hermanos.